Las selvas exóticas albergan algunos de los animales más geniales y raros del mundo. Por eso voy a viajar a las selvas de Costa Rica para dar vuelta a 100 objetos y encontrar colonias de hormigas geniales, criaturas mortales y mucho más. El sendero específico en el que me encuentro se vuelve más tenso a medida que avanzas, así que voy a terminar encontrando animales geniales al final. Para mi sorpresa, debajo de la primera roca que volteé encontré algo muy genial. Nunca encontré uno de estos en la naturaleza, bro. Sí, este es un vinagrillo, una criatura de aspecto genial casi alienígena, que literalmente puede lanzar ácido desde el extremo de su abdomen. Afortunadamente, un grillo silvestre estaba justo al lado, así que claro, tomé unas pinzas, agarré al grillo y casi al instante el vinagrillo cerró sus pinzas sobre el grillo y, bueno, comenzó a devorarlo de inmediato. Diablos, es bastante brutal. Entrando un poco más en la selva, terminé revisando debajo y alrededor de esas hojas cuando encontré este insecto increíblemente camuflado. Esto es un catílido, y cuando miras de cerca a su cuerpo, literalmente tiene exactamente la misma textura de venas que tienen las hojas. Sí, usan este camuflaje para atacar por sorpresa a otros insectos y comérselos vivos. Sí, la selva tiene algunos de los camuflajes más increíbles de la historia. Desafortunadamente no había nada debajo del objeto 3, así que de ahora en adelante solo mostraré cosas que tengan animales geniales. Solo hizo falta llegar al objeto 5 y cuando revisaba estas hojas, encontré esto. Encontré a esta chincha asesina en pleno ataque a una hormiga. Como puedes adivinar por el nombre, las chinches asesinas son conocidas por los mortales que son con sus bocas en forma de probóscide que utilizan para inyectar veneno a sus presas. Y lo más aterrador es que a veces recolectan los cadáveres de sus presas insectos y los cargan en sus espaldas para usarlos como un escudo corporal. Sí, lo siento, hormiga. Encontraste un final brutal. Curiosamente, a tan solo unos 30 segundos de distancia, creo que encontré de dónde venía esa hormiga. Cruzando por el medio del camino había una línea masiva de una de las hormigas más icónicas que existen. Estas son hormigas cortadoras de hojas. Sí, a lo mejor ya has escuchado de ellas. Tienen mandíbulas que actúan como tijeras con las que pueden cortar pequeños pedazos de hojas y llevarlas a su colonia. Si miras de cerca, incluso puedes ver hormigas cortadoras mucho más grandes que son los soldados. Estas ayudan a cargar las hojas más grandes y pesadas y también ayudan a defender a las obreras normales de los depredadores. Es muy genial. Como sea, a medida que continuaba por el sendero, terminé volteando el objeto número 10, donde encontré una criatura muy extraña. Al principio todo lo que podía ver era este insecto blanco y azul muy pequeño, pero cuando lo levanté sobre una hoja para verlo mejor, me di cuenta de que era una mariposa. Sí, probablemente sepas cómo las mariposas comienzan como orugas y al ser suficientemente grandes, se convierten en crisálidas por unos meses hasta que finalmente emergen como mariposas. Pero esta que encontré debía haber emergido justo en este momento porque sus alas estaban todas enrolladas. Así que la dejé en paz para que pudiera desarrollar esos hermosos patrones en sus alas en expansión durante las próximas horas. Mientras continuaba por la selva tropical, encontré el objeto 15, que era este árbol, y a un lado tenía esta cantidad enorme de moscas. Hey, no sé si esto se ve en la cámara, pero hay como 2000 insectos al frente mío. Sí, me estaba un poco confundido sobre qué tipo exacto de insectos eran y por qué había tantos en un solo lugar. Así que claro que saqué la mochila y esta vez agarré una GoPro en un palo. Esto me permitía ver de forma segura qué era lo que pasaba aquí, y para mi sorpresa, estas no eran moscas. De hecho, por su color amarillo y su forma, me hizo pensar que era algún tipo de especie de abeja sin aguijón. Lo que lo confirmó fue cuando acerqué mi GoPro al costado del árbol y vi este extraño túnel de entrada sobresaliendo, con un montón de bichos volando alrededor. Al parecer, algunas especies de abejas sin aguijón hacen estos embudos súper raros en los costados de los árboles que actúan como entrada a las colmenas ocultas en el interior, donde guardan sus cosas valiosas como la miel. Es genial las cosas que viven en esta jungla. Mientras continuaba por el camino, encontré estas hojas enormes. Lo más interesante es que algunas habían sido absolutamente diezmadas y completamente destrozadas, como esta, al punto de que apenas puedes ver una hoja. Alguna oruga hambrienta o las hormigas cortadoras debieron pasar por aquí. Y mi sospecha se confirmó a menos de un minuto por el sendero cuando encontré otra línea de hormigas cortadoras de hojas. Y esta vez reunían una pila increíblemente grande de hojas cortadas, a lo mejor de las hojas que acababa de ver. Y mientras seguía la línea un poco más, me llevó hacia donde estaba su nido. Verás, las hormigas cortadoras no cortan las hojas para comérselas. Ellas llevan las hojas hasta el fondo de sus nidos, las mastican meticulosamente y las vuelven a escupir. En unos días crece un tipo especial de hongo en las hojas masticadas que luego las cortadoras de hojas comerán. De alguna forma, estas hormigas dirigen una enorme operación agrícola en sus nidos del que nadie sospecha nunca. Pero lo más interesante que encontré aquí fue esta línea de hormigas cortadoras de
hojas que llevaban trozos de tierra al nido para construirlo aún más grande. Al lado de estas obreras noté algo muy genial. Había una enorme hormiga reina cortadora de hojas siendo transportada por un montón de hormigas de escolta real. Basándome en que esta reina todavía tenía sus alas, me indicó que estas hormigas de escolta la llevaban al lugar seguro para que pudiera emprender el vuelo, de modo que puedan encontrar un macho para aparearse, arrancarse las alas y comenzar su propia colonia. Ahora, la siguiente criatura que encontré fue en realidad la ocasión en la que estuve más cerca de salir lastimado hasta ahora, porque debajo de esta hoja encontré una auténtica oruga gigante. A diferencia de las hormigas normales que tienen la piel lisa, esta estaba completamente cubierta de pelos blancos, suaves y esponjosos, y como puedes ver tenía un color rojo súper espeluznante. Tuve mucha suerte de no tocar esta cosa por accidente, porque más tarde me enteré de que se trata de una oruga de la polilla de franela. Y bajo ese pelaje blanco y esponjoso hay miles de agujas microscópicas venenosas. Sí, y como toques una de estas orugas, va a inyectar esas agujas en tu piel, causando un dolor inmenso que no desaparece en días. De verdad esquivé una bala. A estas alturas en la selva había llegado a una pequeña sección con un riachuelo que la atravesaba, así que claro que saqué la mochila y otra vez saqué la GoPro de ella. Ya que las GoPro son impermeables, la voy a meter bajo el agua para ver qué tipo de vida hay aquí. Primero, si miras muy de cerca puedes ver algunos escarabajos de agua súper pequeños que van por ahí comiendo algas para mantener el agua limpia. También había unos renacuajos que encontré que se convertirán en ranas en algún momento dentro de un mes. Y también una vez que metí mi GoPro en la parte más profunda del río, pude encontrar una cantidad decente de peces nadando. Son rápidos y difíciles de ver, pero si pausamos en el momento perfecto podemos ver algunos. Uno de ellos estaba aquí abajo pegado a la roca, que me hizo pensar que era una especie de gobio de agua dulce o pleco, los cuales tienen la capacidad de succionar el fondo de su cuerpo a las rocas en los ríos para que el agua no los arrastre de un lado a otro y pueden estar tranquilos en el fondo. Ahora, al lado de donde estaba el río, estaba volteando algunas rocas y terminé encontrando algo bastante macabro. Encontré una pila de huesos de algún animal. Sí, no bromeo, y estaba bastante fresco porque los tendones y los tejidos todavía conectaban estos huesos a un montón de plumas. Esto de seguro era algún ave costarricense, o tal vez un halcón o una gallina de granja que se escapó, que desafortunadamente fue atacada por un puma salvaje u otro depredador mortal. Hay algo peligroso por aquí. Ok, me mantendré alerta. Hablando de criaturas geniales de la selva, bueno, mientras caminaba por este pequeño tramo de camino, terminé encontrando un buitre posando de forma amenazante en un poste. Sí, los buitres son los carroñeros del reino animal, y se quedan quietos para usar su increíble vista para localizar cadáveres de animales, para luego caer en picada sobre ellos y exterminar por completo cualquier resto de comida. Me parece espeluznante cómo estas cosas tienen cuerpos completamente emplumados, pero luego tienen estas cabezas calvas que usan para meter dentro de los cadáveres en descomposición. Otra vez, bastante brutal. Y continuando con el tema de los hallazgos brutales, lo siguiente que encontré, pensaba que era una araña muerta. Sí, encontré una araña completamente estática, y si miras un poco más de cerca, tiene un hilo de seda conectado a la hoja. Esto me llevó a creer que debió haber tenido algún tipo de pelea loca con otra criatura y desafortunadamente perdió. Pero después de pensar un poco más, en realidad tenía más sentido de que esto fuera la muda de una araña. Sí, si no lo sabías, cada pocos meses algunas especies de arañas literalmente se salen de su piel vieja, como en una película de alienígenas, una vez que les queda pequeña y pareciera que dejan un cuerpo atrás, pero en realidad la araña sigue viviendo felizmente en el bosque. Con suerte veremos alguna moviéndose pronto. Como sea, la siguiente criatura que encontré fue en realidad algo bastante divertido, porque mientras caminaba por el sendero noté una pequeña cosa blanca y verde que se movía por el suelo. Me di cuenta rápido de que era otra de esas hormigas cortadoras de hojas, pero a este amigo se le ocurrió cargar el tallo de una planta que era como 5 veces más largo que su cuerpo, y tenía bastantes problemas moviéndolo, ya que era más grande que él. Fue divertido porque podía levantar a este amigo desde el tallo, y me di cuenta de que lo podía ayudar, así que lo movió un poco en la dirección en la que iba. Ok, solo quería moverte un poco más cerca de tu objetivo, amigo. Verán, a estas alturas había pasado tanto tiempo en el sendero que el sol empezaba a ponerse, lo que significaba que ya era de noche. Esto significa que ni siquiera tendré que voltear rocas para encontrar cosas, ya que los animales nocturnos geniales van a estar afuera por ahí ya que es de noche. Eso se demostró instantáneamente en el primer árbol que revisé, donde encontré esto. Es una mantis de la corteza, que obviamente es una mantis religiosa, conocida por lo mortales que son para otros insectos, y esta tiene textura de corteza para esconderse mejor. Pero de forma interesante, este es el ejemplo perfecto de por qué se necesita este camuflaje, porque justo encima de esta mantis había un gecko de cabeza amarilla. Ahora, las mantis grandes son conocidas por comerse a los lagartos, pero esta mantis era muy pequeña para hacer eso. Justo ahora, la cosa que mantiene viva a esta mantis para no ser comida es su camuflaje. Hablando de mantis, mientras continuaba por el sendero, la siguiente criatura genial
genial que encontré fue otra mantis. Sí, pero esta era una especie mucho más icónica. Es una mantis escudo tropical. Bro, esto es genial. ¿Cuánto se camufla este tipo? O sea, su espalda literalmente se ve exactamente como una hoja. Probablemente es uno de los camuflajes más impresionantes, porque mientras su cuerpo resalta bastante para depredadores potenciales, tienen estos enormes escudos de hojas en la espalda, de modo que cuando están de espaldas, básicamente ni siquiera notas que están ahí. Ah, sí, mencioné que estas cosas tienen alas. No sé por qué todo lo que encuentro es genial. Poco sabía que apenas estaba comenzando, porque solo unos minutos más tarde, mientras escaneaba algunas de las ramas de este árbol, noté lo que casi parecía una especie de liana en movimiento. Pero de hecho, esta fue en realidad mi primera serpiente del viaje. Podemos notar, basándonos en lo extremadamente delgado que es su cuerpo y la forma de su cabeza, que se trata de una serpiente arbórea de cabeza roma. Estas cosas son lindas con sus ojos enormes y no atacan a los humanos. Solo se deslizan entre las ramas buscando cosas que comer, como estos huevos de rana que encontré antes. Sí, honestamente no es nada comparado con las serpientes que encontraré más adelante. Ahora, mi suerte debió ser increíble durante esta noche, porque la siguiente criatura que encontré estaba relajándose en el costado de unas escaleras en el sendero. Era un escorpión látigo sin cola. Si eres fan del canal, ya conoces esta cosa, ya que tengo un video con una de ellas. Pero lo que era genial de este tipo es que tenía algo en sus pinzas que estaba comiendo activamente. Y después de hacer zoom, vi que había una especie de aguijón en su agarre. Y esto solo puede significar una cosa. Así que saqué la mochila y de adentro saqué una linterna ultravioleta. Si no lo sabías, algunos animales como los escorpiones brillan bajo la luz ultravioleta, y cuando la apunté a este escorpión látigo sin cola, la mismísima cosa que se estaba comiendo empezó a brillar, lo que significaba que el aguijón pertenecía en realidad a un bebé de escorpión. Este escorpión látigo sin cola lo había atrapado de alguna manera y se lo estaba devorando. Oh, Dios mío, no tenía ni idea que estas cosas comían escorpiones. Eso es genial. El siguiente animal genial que me encontré en la noche, en realidad fue este gran nido en un costado de un árbol que resultó ser un nido de hormigas negras locas. Se les conoce como hormigas locas porque cuando toqué su nido para simular una amenaza de peligro, puedes ver cómo empezaron a plagar esta área muy rápido, como un montón de gente loca, aunque no había ninguna amenaza real allí. No dejes que el tamaño te engañe, son conocidas por acabar con presas más grandes con trabajo en equipo. A estas alturas del sendero había llegado a esta pequeña área de una piscina abandonada que noté que tenía toneladas de renacuajos nadando en su interior, pero interesantemente encima de esta lona que cubría la piscina, encontré la rana más icónica del mundo, la rana arborícola de ojos rojos. Sí, estos chicos pueden ser difíciles de encontrar en la naturaleza, ya que solo ponen sus huevos en cuerpos de agua estancada, así que no lo encontrarás cerca de ríos o arroyos, y tiene sentido que la encontremos en esta piscina abandonada, y es probable que el resto de estos renacuajos también se conviertan en estas increíbles ranas algún día. Y ahora los siguientes hallazgos son en fuego rápido. En primer lugar está este insecto catídido que había atrapado a una cucaracha y se la estaba comiendo viva. Luego está este insecto palo en una hoja, que obviamente parece un palo para camuflarse. Bien. Justo después encontré este insecto palo mucho más grande, de una especie ligeramente diferente, colgado de una rama, el cual era un insecto palo alado debido a la forma más gruesa de su cuerpo, y cuando acerqué lo suficiente mi mano, de repente me mostró sus brillantes alas naranjas como una granada cegadora y se fue volando. Diablos, estas cosas parecen un pájaro cuando se van volando. Muy genial. En serio encontraba muchas cosas camufladas en la selva de noche, como esta cosa que a primera vista parece un lagarto normal, pero en realidad es una iguana de casco, que no solo tienen esta forma de cabeza genial que se parece un poco a la de un camaleón, sino que también tienen la capacidad de cambiar el color de su piel, justo como un camaleón. Sí, ven cómo esta tiene un cuerpo verde para que coincida con la hoja en la que está. Bueno, unos minutos después, en unas ramas cerca, encontré otras de estas iguanas, pero esta vez era marrón, a pesar de que estaba colgada de un objeto verde. No sé por qué eligió ser marrón. Es un mal color para elegir, pero bueno, todavía es genial y sí, ellas cambian de color. Ahora, para este punto en el sendero estaba totalmente decidido a encontrar una de las muchas serpientes venenosas mortales de las que Costa Rica está llena, así que pasé de largo de los bichitos o arañas aburridas para seguir buscando. Por algún golpe de suerte, justo al final del sendero me topé con este pequeño estanque sucio, y después de mirar a su alrededor, por supuesto que había una serpiente. A primera vista no sabía qué especie era, y después de poner un accesorio de zoom en mi cámara, me permitió ver que se trataba de una víbora de Phoceta terciopelo, la serpiente más peligrosa de toda Costa Rica. Era algo bueno que estaba en el lado opuesto a mí, porque tienen estos colmillos huecos enormes que si tienes la mala suerte de que te muerda, inyectará un potente veneno en ti. Y sí, este tipo me estaba mirando directamente. Este es el recordatorio perfecto de por qué tienes que ser tan cuidadoso grabando estos videos. Como sea, ya estaba al final del sendero en este punto, y los últimos dos animales que encontré afortunadamente fueron bastante geniales. Estaba esta araña pesquera gigante flotando en el agua, esperando a que los peces pasen debajo de ella, y luego se sumerge bajo el agua para atacarlos. Es muy genial, pero más genial que
eso fue este enorme lagarto basilisco sentado en una rama sobre el agua. Verás, estos tipos tienen un nombre genial en Costa Rica y los llaman los lagartos Jesucristo, porque al igual que Cristo caminó en el agua, estos lagartos pueden hacer exactamente la misma cosa cuando están en un escenario de vida o muerte. Sus patas están hechas de una forma especial para repeler el agua, moviéndose extremadamente rápido, peleando contra las leyes de la física, y sí, literalmente camina en agua. Como este tipo estaba durmiendo, no lo quería molestar y solo lo dejé en paz. Bueno, probablemente este es el video de voltear rocas más exitoso que he tenido, aunque las cosas que encontré ni siquiera fue volteando rocas. Espero que les haya parecido interesante la cantidad de vida silvestre que hay. Sí, señor, déjenme saber, chicos, a qué parte del mundo debería ir ahora a voltear rocas. Sí, me tengo que ir ya. Sí, adiós.